Igual nosotras hoy hay una compañera atrás que nos reíamos porque abre la puerta del bar y dice: están viendo un acto de corrupción en vivo y en directo. Y salimos afuera, estaba un patrullero, un montón de policía, una compañera atrás que era el acto. Y ahí nos acercamos, bueno, empezamos a hablar y no le hicieron el acta. Terminaron diciendo: bueno, pero si ustedes están bien vestiditas, capaz que trabajan mejor. ¿Están sindicalizadas? Ah, bueno, no sabíamos. Pero no le hicieron el acta. Bueno, todo el tiempo. Todo. Nosotros hicimos adelante y se lo repartimos a todas las chicas con una bolsa preservativa que derechos y garantías tenemos que trabajar con el área pública. Es algo que vimos y que no le da la copia de la las chicas. No le da nada. El aire acondicionado. Y vos ayer contar lo que pasaba. A todas y a todos, bienvenidos al segundo encuentro del seminario que denominamos Trabajo Sexual y Feminismo. En este segundo encuentro tenemos el agrado para nosotras de que esté al frente de otra compañera nuestra, una aliada y una compañera hermana que siempre ha estado desde el inicio acompañando el crecimiento de la organización, así como también las actividades y articular, digamos, distintas acciones tendientes a visibilizar la violencia institucional que sufrimos las trabajadoras sexuales, pero también la compañera María Rashid fue una de las diputadas que en la legislatura de la ciudad presentó un proyecto que buscaba en su momento habilitar los lugares de oferta de servicios sexuales que sean de manera cooperativa o autogestionados por las propias trabajadoras. Eso fue, creo que el 23 de septiembre del año 2014. A la vez también presentó la derogación del artículo 81 en la ciudad y otras iniciativas que visibilizaban la identidad política que nosotras hemos construido como trabajadoras sexuales. Fue por primera vez que una actividad nuestra, enmarcada en el 2 de junio, que se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, por la legislatura y por iniciativa de María, fue declarada de interés en defensa de los derechos humanos. Y hubo un intento de querer ponerla en el calendario de la ciudad, pero bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero bueno, este encuentro se llama Alianzas entre Trabajadoras Sexuales y Movimiento LGBT, porque para nosotras claramente hay una alianza histórica entre las compañeras tortas, lesbianas, hay una alianza histórica entre los compañeros homosexuales, entre los colectivos. Y hay que visibilizar esa alianza, porque si hay algo que nos une tanto a un colectivo y a otro es la estigmatización, el estigma, el cuestionar el poder de decisión de cómo queremos disfrutar o no la sexualidad, el atropello policial, los artículos de falta, las contravenciones que nos nombran a todos, todo aquello que ofende la moral y la buena costumbre, que haga uso del espacio público, las compañeras trans, que usen, digamos, que existía, que me parece que la mayoría se han derogado eso, que hagan uso de... tiene que ponerlo, estoy tirando data. Mucha información. Pero bueno, este es el segundo encuentro. Después, como siempre, como hicimos en el anterior, este tiene como una cosa diferente. María va a empezar con una dinámica que ahora va a explicárselo, y después de la dinámica va a haber una puesta en común entre los grupos. Después ella va a hacer su exposición y a lo último vamos a dejar 15 minutos para el espacio de preguntas, dudas, consultas o sugerencias. La verdad que le agradecemos
muchísimo el que ustedes se hayan anotado, se hayan inscrito. Ya lo dijimos la primera vuelta, pero lo queremos volver a decir. Cuando lo pensamos con Flavia Macencio, que se me fue, estaba acá, este seminario, dijimos, bueno, 15 se van a anotar. La verdad que se anotaron 40 personas y tuvimos que cerrar inscripciones porque el lugar no daba para más cupos. Hay muchas personas que nos escriben a Mar, tanto en las redes sociales como por mail, solicitándonos otro horario porque salen a las 6 recién de trabajar, solicitando un horario más tarde, y le dijimos que seguramente en el segundo semestre del año, en el mes de septiembre, octubre, lanzaremos otro en un horario, digamos, que le quede cómodo a todos, tipo 7, 8 de la noche, pero me parece que está bueno que mucha gente quiera poder escucharnos y que se abra un espacio de apertura para dialogar con las trabajadoras sexuales. Así que nada más le paso la palabra a María. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decirles que es un honor para mí estar acá, haber sido convocada a compartir la información y las experiencias desde el movimiento LGBT en relación a lo que hemos hecho juntos y juntas con el movimiento de trabajadoras sexuales. Vieron que cuando hay gente que se conoce de muchos años dicen íbamos a los mismos boliches. Bueno, el movimiento LGBT y el movimiento de trabajadoras sexuales tenemos que decir que íbamos a las mismas comisarías. Y así fue que nos conocimos y fuimos articulando luchas en común. No hay mucho ni escrito, ni elaborado, ni desarrollado, ni pensado en relación a cómo se fueron dando estas articulaciones entre el movimiento LGBT y el movimiento de las organizaciones de trabajadoras sexuales. Así que creo que es algo para pensar, para desarrollar en conjunto. Por eso se me ocurrió empezar este ciclo en particular, este día en particular, con una actividad en donde podamos elaborar entre todos y todas qué vivencias, qué experiencias hay en común entre la población de trabajadoras sexuales y la población LGBT. Así que si les parece bien nos vamos a dividir en dos grupos, ya que estamos sentados y sentadas como estamos, el de la derecha y el de la izquierda. Les voy a dar un papelito a cada grupo. Si quieren, los que están acá se vienen un poquito más para adelante, los que están acá un poquito más para atrás, así pueden trabajar en grupo. Les vamos a dar un papelito con unas consignas y unos papeles en blanco con virones para que trabajen en grupo las respuestas a algunas preguntas o algunas consignas en particular. Si hay alguna duda, yo voy a estar dando vueltas, me pueden preguntar. Las consignas son las mismas para los dos grupos. Un grupo va a trabajar a la población LGBT, otro grupo va a trabajar a la población de trabajadoras sexuales, y lo que hay que pensar en conjunto es, en principio, mencionar 3 ámbitos de discriminación o violencia en relación a la comunidad LGBT o a las trabajadoras sexuales, sobre qué ideas, prejuicios o estereotipos está basada la discriminación y la violencia que viven, escribir una situación concreta de discriminación y violencia en el ámbito familiar, escribir una situación concreta de violencia institucional y si hubo avances en relación a los derechos en ambas poblaciones. Si les parece, les repartimos esto y alguien del grupo escribe un poco las respuestas y después las ponemos en común. Este grupo 1. ¿Para? Sí. ¿Consignas al papel? Hágale la María. Dale. Para acá y para allá si tienen más lugar. Sí, organizamos, medio huevito.
Se casó con uno de los policías más importantes del Chaco, que terminó. Historia de decir que tuviste suerte, fuiste una mosca en la leche. No, es que yo a veces relaciono la parte homosexualidad lesbiana con la mujer o el tipo de la familia que no puede tener hijos. Yo siempre lo relaciono así, es como que ponele, vos te casás con una chica, no, pero vos no podés reproducir. Es que también está fuera del marco, Claro, seguís saliendo del marco de ¿Vos qué sabés? ¿Y vos qué sabés? Bueno, por eso la ley de fertilización asistida que se dio entre la década de Néstor y Cristina Kirchner vino a reparar cuestiones familiares de la diversidad LGBTIQ. ¿Por qué? Porque con la fertilización asistida se puede garantizar formar una familia diversa. Por eso la ley. Por eso la ley de fertilización asistida, porque si ustedes dos se casan y quieren tener un niño, con la ley de fertilización asistida ustedes pueden generar una familia. Pero no abortar. No, y además tenemos que ser solo dos. Padre, todo bien. Con la reproducción, todo bien. Con la reproducción está todo ok. Primero nos podemos casar, yo y por ejemplo, la diputada Torani, Ariana como la afirmativa, pero el consenso interbloque, por alguna manera, multibloque es muy importante para salir adelante. Es un avance increíble que ahora la decisión de los padres de echar al hijo cuando se abre a él para no ser homosexual. Como expresión de género, por poner así. Bueno, yo puse el ejemplo de cuando los padres o madres echan a sus hijos. Sí, está pensando como en el caso típico Que nuestras historias claro. Pero también el caso de ella, o sea, no te echo, pero salí de mi vista. Estás y no estás en tu casa. Pero es como que nos salvamos a... Te garantizan el techo y la comida, pero como que te hacen el vacío para atrás. Y eso, a la medida que vos salís del closet se meten ella. Es como el ejemplo que damos. Yo cuando salí a con mi mamá, yo soy bisexual, y lo primero que mi viejo me dijo, fue lo único que te pido es que no caigas a nadie, no se puede hacer. Eso fue lo que mi mamá me dijo. Porque claro, si ella piensa en que los bisexuales son especiales, lo único que es una microviolencia, muy chiquita, pero eso es lo comentario que no caes a nadie, es lo único que te digo. Dale, por favor. Escribir una situación concreta de violencia institucional. Cuando naces intersex y el Estado viene y te mutiló. Bueno, pero eso... Y depende de las formas en las que eso se hace, con coimas o de favores sexuales, que eso está vinculado, digamos, a la exposición del trabajo de los trabajadores sexuales como un problema, porque digo, la exposición no es siempre un problema, en este contexto se vuelve un problema. Claro, porque para mí el tema también está en que desde el Estado hay una confusión, digamos, o sea, que mezcla pensada, trabajo sexual, que todo lo mismo, entonces es imposible que haya políticas públicas o políticas orientadas. Si la trabajadora sexual que tiene, no sé, una cooperativa, está con una compañera, entra en la misma bolsa que una mina que fue secuestrada, violada, llegada a palos, digo, es imposible que haya un espacio legal para... ¿Cómo? Pero no será... Para mí también, por eso yo digo, confundir y el de yo no sé. Bueno, ¿qué van a hacer? No, traiganla para acá. Todo esto yo vivo en habilitación y quería...
Pero ¿por qué y bueno, me llamo. para mí el tema de la trata me sirve para meter toda la vida. Yo creo que habría poder jugar esta idea de no sé si es medio psicologista, digamos, del Programa Nacional de Rescate, a plantear, digamos, que las mujeres en determinados contextos como, bueno, no se dan cuenta de que son víctimas, porque están como tan, esa cosa, es como tan... Adoctrinamiento. Sí, ¿cómo es que dicen? Son tan esclavas, claro, que no se dan Aleccionadas. cuenta. Y No, la eso palabra es es vulnerabilidad. Para ti. Sí, Pero es volver a claro, son tan que no se dan cuenta. Y la verdad es es que volver al concepto del siglo XIX, las mujeres siempre eran menores. Claro. O sea que, a no ser que se casaran, eran menores desde siempre, digo, más o menos volver a la misma conceptualización. No nunca puede elegir, porque siempre le falta, por eso no puede elegir, no se da cuenta, está vulnerada, construcción diaria, con ellos, papito te quiero, mamita te quiero, qué sé yo, eso. En 3 ámbitos de discriminación y o violencia. De que ocurre alguno por ahí más importante, pusimos salud, justicia y ámbito laboral. Mercado laboral. Ahora que es lo que más. 4. En 3 ámbitos nos quedamos cortos. Pero bueno. Pero el de justicia es más abarcador. Justicia también. Porque siempre involucra la restitución de derechos. Y hay otras salud, educación, trabajo. Ok, ¿sobre qué ideas, prejuicios, estereotipos está basada la discriminación y o violencia que vive? Bueno, una de las ideas que a mí se me ocurre, no sé si se me ocurre, es esa cultura hipercatólica que tenemos, la religión que... Modelo biológico. Esa cultura del católico, del prohibido, esto no se hace, esto no se hace, esto tampoco, y... Lo que está bien es lo que se llama moral, la moral católica cristiana. Y que en realidad no debería existir en ningún estado, porque la religión es algo muy personal, o sea, los estados deberían ser laicos realmente. La moral en general, más allá de la moral religiosa, la moral en general no es incumbencia Pero del Estado. fíjate que si el Estado fuera un Estado laico, que no tiene por qué, estaría como la idea de que no, pará, que lo que dice la iglesia a mí no me importa. O sea, que un documento de la iglesia marque la agenda de un Estado a mí me parece terrible, ¿entendés? Porque aparte no solo está la religión católica, están los musulmanes, están los judíos, están los ortodoxos. Los impuestos que van a la iglesia católica, simplemente tengo una base de datos de gente que se bautizó. Claro. Entonces yo creo que la religión es uno de los aspectos que más marca, ¿no? ¿Sobre qué ideas, prejuicios, estereotipos está basada la discriminación y violencia? ¿Qué más? Y esto asusta al sistema como tal. Claro, el machismo me parece que atravesando el patriarcado, atraviesa todas las formas de violencia, más allá que no sea solo contra la que está por fuera. ¿Cómo? Por supuesto, no, Pero cuando dijimos económicamente o teniendo un proyecto. no, ya sé, adicioné algo que comentario. ¿Vas a la rienda o pensamos más sobre...? me parece que hay bastantes prejuicios, si a alguien se le ocurre otro. Sí, hay mucho más. Patriarcado que marca la agenda del macho y son los que dominan y son los que marcan. Pues nosotros como que pensamos, lo conceptualizamos, pero ahí tiramos como medio de alguna idea que es un prejuicio, me parece. ¿Sobre qué idea, prejuicio o estereotipo? Una afirmación que Hay un prejuicio muy meta, de toda la comunidad y la diversidad sexual, siempre se puede hacer como relativa del piola, Todo hombre nace para ser hombre. No puede ser que un hombre sea gay, homosexual o luego transexual. No, o sea, para el binario es esa la idea, es cisnormativo, ¿no? Que te dice, naciste hombre,
tenés que ser hombre. Naciste mujer, tenés que ser mujer. No, no, porque los cuerpos somos millones de cuerpos diferentes. ¿Por qué le pegan a alguien? Sí, bueno, eso es una violencia muy machista, ¿me entendés? O sea, yo no te entiendo a vos como homosexual o como gay, como puto, como quieran llamarlo. A mí me gusta decir puto, me gusta decir homosexual, bueno, gay como dice él, pero bueno. Y a mí me gusta más puto en ese sentido. Bueno, qué sé yo. Y depende cómo lo claro. Pero como que el varón no te deja ser, o sea, no podés. Porque si pues somos esa heteronormatividad que está tan arraigada y que genera un odio. Esa hegemonía heteronormativa que nos hizo incluir a un colectivo de la sociedad prácticamente, porque nos excluyeron de la facultad, del primario, del secundario. Sí. ¿Y ahí qué preguntaban? Claro. ¿Cuál sería? La tercera es describir una situación concreta de discriminación y o violencia en el ámbito familiar. Bueno, una situación de discriminación. La mayoría de las mujeres transexuales, yo te lo digo porque la mayoría son expulsadas de sus casas cuando manifiestan la transexualidad. Esa es una causa. Yo diría que la violencia toca a todos. Nació en ese la ropa, la educación, no siguen patrones de Creo que es la más puede ser de normas heteronormativas que nosotras no encajamos y se produce la violencia. ¿Está bien? Yo cuestiono los límites. Si es tu elección, que vos podés vivir sin depender de nadie y en su vez sin facturar. Digo, dentro del sistema capitalista es como muy... Esa es tu familia, vos decís. Es el mismo que tampoco da autonomía, ni posibilidad de alinearse, ni posibilidad de pagar una educación. Tal cual, no pagas impuestos. O sea, este es el tema. No necesitas ir a hacer una cuenta mayor, no pagas impuestos directamente. Es otra opción. ¿Quiere que pasemos a la 3? Describir una situación concreta de discriminación y o violencia en el ámbito familiar. me corro y claro, mi familia. Y te fuiste toda tu familia. Te fuiste. Y lo bien que sí. La que subí al Facebook, esa vecina que se la antojó. Ah, sí. En mi vereda no se suele. Tenía 8 años. Espacio público en mi vereda no puedo trabajar. De culo, le traumó para toda la vida. Pero la verdad que hay gente que sufre que eso es un derecho. Que en su vereda no se puede hacer un montón de cosas así que bueno, la sección de la policía indagando, que se viene con cuestionar en realidad el trabajo sexual y dar al trabajador y cuestionar el trabajo sexual, que se viene de la mano de las formas en las que eso se hace, formas o de trabajos sexuales, que eso está vinculado, digamos, a la exposición del trabajo sexual como un problema, porque digo, y la exposición no es siempre un problema, en este contexto se vuelve un problema. Porque para mí el tema también está en que de la sexual, que todo lo mismo, entonces es posible que haya políticas públicas o políticas orientadas sin la trabajadora sexual. Pero es volver al concepto del siglo XIX, eran menores. O sea, que a no ser que se casaran, eran menores desde siempre, digo, más o menos volver a
la misma conceptualización. No la puede dirigir porque siempre la falta algo, por eso no puede dirigir, no se la puede no hay ni juicio ni nada. Una compañera, la verdad que yo no me cansé de que pasó eso, yo la sigo, la pelea. Y llegamos hasta el debate oral con ese caso. Llegamos al debate oral, citábamos a todos los superiores, hablábamos, nos interrogábamos. Y en la sentencia, la jueza del tribunal oral entiende que la verdad que el trabajo sexual no está regulado y habla re bien, la verdad que esa antecedente, un poco antecedente que tenemos de sentencias que hemos ganado y donde las cosas estadísticas, es una deuda que tiene el Estado local, la Ciudad de Buenos Aires, de no regular el trabajo sexual porque de esa manera se trivializa y se sigue generando esta situación de estar cansada de esas cosas, de tener contradicciones todo el tiempo, la copia del fallo de Camila se llama no, de frente no, hay otra. ¿Cuál era? No, pero el trabajo sexual pero la verdad que están apelando, de cámara, Bueno, ya está, arrancamos de nuevo. Este grupo tiene que elegir a alguien, ¿no? Para que lo ponga. ¿Quiénes ponen? De este grupo. Ahí está. El grupo 1 también tiene que elegir a alguien para que... Grupo 1 empieza. El primer tema. Mencionen 3 ámbitos de discriminación y violencia de las trabajadoras sexuales. Bueno, pusimos la calle, la familia y el Estado. La familia y el Estado, a la calle como en el espacio público. Y en el Estado especificamos la policía, la justicia y algunas instituciones como la escuela. Muy bien. ¿El grupo 2? Nosotros pusimos, un poco más simplista, la salud, el sistema de salud, tanto privado como público, la justicia, todo tipo de acceso a la justicia, mercado laboral, como se sufre mucha discriminación en ese ámbito. Muy bien. ¿Qué ideas, prejuicios y estereotipos? Bueno, hicimos como una lista de cosas que iban surgiendo. Pusimos la idea de promiscuidad, o sea, la trabajadora sexual como una persona promiscua. Díganme si lo estoy diciendo algo que no era lo que hablamos, ¿no? No, pueden agregar algo. Si no hay problema. Lo que se precisó. Bueno, la idea de enfermedad, o sea, en esto de lo que hablan todavía en la cuestión de la salud, la idea de la trabajadora sexual como una persona, no sé, supongo capaz de... Bueno, nosotros pusimos sobre qué está basada esta discriminación. Para nosotros, en principal, hablamos mucho del modelo biologicista binario, de todo el tema de asignación del sexo a nacer, la moral católica cristiana y moral en general, o sea, sobre qué se basa, porque nosotros estábamos hablando y hay mucho de eso de que te dicen pervertido, que te dicen degenerado, que lo que sea. ¿Y de dónde sale todo eso? Del tema de la familia, del núcleo familiar, etc. Bueno, y llegamos a la misma palabra que ellos, heteropatriarcado y heteronormatividad. Bastante común. Volviendo al tema de, para repasar un poco lo que se dijo hasta ahora, ¿no? Lo de los ámbitos. Ustedes habían dicho la calle, las trabajadoras sexuales como ámbito de discriminación y violencia de la calle. ¿Qué dice? Ustedes son el grupo LGBT, el grupo LGBT. ¿Padece violencia y discriminación en la calle? Sí. Utilizo canso, torta de las familias que expulsan a sus hijos. Es una de las principales causas de daño a nuestro colectivo. Porque una familia que no abraza a su hijo, ese hijo crece con una ausencia muy importante.
Y otro, sí, la policía, la justicia y algunas instituciones como la escuela, por ejemplo. justicia es uno de los puntos que me han mencionado, y la policía y la escuela. Sí, me parece que también en el ámbito de la educación. hay una absoluta coincidencia. Y los ámbitos que me han dicho acá, Nosotros habíamos dicho salud, justicia y mercado laboral. salud, las trabajadoras. También algo habían dicho cuando hablaban de enfermedad y de los prejuicios y todo eso, ¿no? El otro era mercado laboral. Sí. Sí. ¿Y el otro? Justicia. Justicia, que también se había mencionado. Y en relación a los prejuicios, ustedes habían mencionado un montón. Repasemos uno por uno porque me parece que ahí también hay coincidencias. Sí. Bueno, la idea de la promiscuidad y la perversión, por ejemplo, me parece que son implicaciones así. Y es parte de la moralización tradicional. La moralidad nosotros también pusimos como el pánico moral. Bueno, las tensiones entre visibilización e invisibilización. Que de distinta manera se da también en la comunidad LGBT, ¿no? Esto de visibilizarse o no, incluso hacia el interior de la familia. Sí. El estigma vinculado a la estereotipación, en el sentido de que fuera fácil reconocer, como si hubiera una... Esto es una señora. No, pero el estereotipo es el que nos dice. Y se mandan a hacer más de 40. Claro. ¿Qué otro era? Bueno, y la autonomía. Bueno, a ver, grupo 1, escribir una situación concreta de discriminación y de violencia en el ámbito familiar. Bueno, no es muy concreta, pero como fuimos poniendo varias cosas, por ejemplo, lo primero que se nos vino a la cabeza es el tema de la violencia sobre la disputa por el derecho en relación al espacio público. Hablábamos de lo que había publicado Georgina hace poco en Facebook, de esta señora que había llamado el trabajo y la trabajadora sexual, y ahí empezamos a hablar sobre la idea de que parecería que la trabajadora sexual es una mujer única, digamos, sin familia, sin hijos, sin padres, y eso con la idea también de que la trabajadora sexual es necesariamente una mala junta. Que cuando decidieron vivir con libertad, con seguridad, esa decisión para ellos o para ellas involucró también decidir renunciar a la familia. Pensamos en situaciones concretas de nuestras vidas, nosotros hablar un poquito de nuestra historia. Por suerte tenemos muchos privilegios por acá, tenemos familias copadas, pero ella contó, por lo menos en un momento, no sé si querés decirlo vos. Sí, que bueno, o apartados. Con todo lo que eso significa. Bueno, vos también contabas esto de estar en tu casa y no poder estar. Esto salí de mi vista, pero viví acá. Te garantizo el techo, la comida, pero... es una forma de violencia. Tratá de no estar al lado mío. No digas nada sobre el tema, no te Claro, como No me traigas a tus amigas. te respeto, pero se mueren, Pero tenía la vez, es como una contradicción también. Ella quería decir algo, a ver. Escuchémonos. Nos escuchamos un momentito así, después escuchamos por allá. Esto que decías de lo inconcebible de combinar familia con sexualidades diferentes o formas de vida diferentes, de que ahora por ahí no se da tanto por los avances que hubieron, pero el clásico caso de la doble vida, del que tiene su familia heterosexual modelo y después por otro lado ventila o saca esto que no puede hacer público. No se puede plantear que la familia sea dentro de su expresión. Ahí también coinciden. Incluso sea gente que se casa, Mi viejo. y después. Eso me ha pasado también, amigos míos, que los padres están separados y por ahí algunos, ¿viste? Doble vida. Muchos casos de eso conocemos. Violencia institucional escribieron. Al hospital, por ejemplo, hay muchas veces que no se respeta la propia identidad de género. Agarran tu DNI, tu papel, te tratan de varón, eso es como muy común. Y por ejemplo, también ahora se me ocurre,
me pasó muchas veces de ir a mi ginecóloga y bueno, también encontrarme con discriminación ahí en cuanto a tener que dar explicaciones con las prácticas sexuales, exponerse mucho. Hay personas de todo tipo en el sistema. El sistema de la cirugía mutiladora. Eso es otra cosa también. Cuando eso también. Ahí se toca por ahí un nivel más abstracto con el tema del trabajo sexual porque incumbe a la autonomía del cuerpo. Es el Estado metiéndose con lo que vos querés hacer con tu cuerpo. En el caso de los intersexuales... Quirúrgicamente incluso. Claro, en el caso de los intersexuales es lo más crudo porque es a nivel de cuerpo. Sos un bebé que no tiene poder de decisión y te mutilan para definirte para un lado o para el otro. Y bueno, todo el mundo sabe de que estamos hablando con intersexualidad. Sí, que se van a dar razón. Y que fueron muchos casos en los años 50, ¿no? En Estados Unidos, que fue como una epidemia, no solo Estados Unidos, se trasladó a Australia, en Sudamérica, en toda Europa. Acá, hasta hace poco tiempo, el Garraham y otros hospitales hacían cirugías correctivas con familias que venían de distintas provincias y de hecho el protocolo del Garraham sigue siendo bastante... Sí. Nosotros planteamos algunas modificaciones en el protocolo. Juli se fue, ¿no? Pero sigue siendo que hay que definir el sexo y entonces, o sea, han postergado algunas decisiones, pero siguen pensando que en algún momento hay que intervenir ese cuerpo para que se adapte a uno de los sexos, ¿no? Eso en los últimos años y a partir de muchas conversaciones, pero la mutilación se hacía hasta hace poquito tiempo en el Garraham, por ejemplo. Y seguro que se hace en otros hospitales. Sí, en las se sigue haciendo en otros hospitales, sí. Y la última, ¿no hubo avances en con una compañera trabajadora sexual que estaba en un privado, los allanamientos de siempre. La compañera decide no hacer caso a una probation, decir, no, la verdad quiero seguir el juicio y el debate adelante. Llega el debate oral y en el debate oral se termina el proceso y se concluye con una sentencia de que la jueza entiende que la están criminalizando y que es una deuda que tiene el Estado local el regularizar el trabajo sexual, porque de esa forma la verdad que se la perseguía y se le decía, ¿por qué no tenés una habilitación de servicios personales directos a la compañera? La compañera decía, no, la verdad que ejerzo un trabajo sexual y no voy a hacer pasar por masajista, esto no es un sauna ni hago masajes. Capaz que sí, qué sé yo. Pero no estaba tan bien, pero no, la verdad que siguió adelante el proceso y es uno de los pocos fallos que tenemos, que realmente la jueza entiende que es una deuda de regularizar el trabajo sexual acá en la ciudad de Buenos Aires para que no se criminalice este tipo de allanamiento de los derechos cuando caen estos allanamientos que la verdad que no les voy a explicar a las compañeras todo lo que sucede en esos momentos. ¿Algún otro avance? Que es en el Plan Nacional contra la Discriminación acá en Argentina, en el año, ¿qué es? Del 2005 y 2006 se publica, bueno, sale un decreto de, yo le digo el momento de Néstor, nota que soy kirchnerista, pero es un decreto del presidente de la Nación en ese entonces que transforma en un decreto el plan contra la discriminación en Argentina. Es una especie de diagnóstico y de propuestas. Entre las propuestas hace el diagnóstico y la criminalización de las trabajadoras sexuales. Entre las propuestas está el de regularizar el trabajo sexual. Por eso es esta famosa dicotomía que existe en Argentina, que gritan las feministas que Argentina es abolicionista y no se puede regularizar el trabajo sexual, cuando existen en los antecedentes de la legislación argentina un decreto del presidente, que es una ley, es una norma, que establece en sus recomendaciones que se regularice el trabajo sexual. Las recomendaciones al Congreso, ¿no? Al Congreso, sí. De ahí a la fecha la verdad que no tengo muy bien. pasos. Bueno, lo que es la derogación de los códigos... Y Flavia, recordando que sos abogada, capaz que me equivoco con la fecha, el Plan Nacional contra la Discriminación... 2005, sí. El decreto 1086, creo, del año 2005. Después vino el año 2006, Educación Sexual Integral, con los cuadernos ESI, la cuestión curricular desde el punto de vista de la educación. 2010, Matrimonio Igualitario.
2012, identidad de género, y para cerrar un poco el ciclo, lo que es, que no teníamos definida la fecha, el año, mejor dicho, de fertilización asistida. No sabes, 13, 14 o 15, uno de los 3 años era. 13 creo que fue, ¿no? Me parece que Sí, 2013. 2013 para mí. Creo que 2013, sí. La ley de la reforma del Código Penal con la ley de femicidio. De femicidio. Salud mental, que se prohíbe el diagnóstico de programación sexual. En 2008, antes que todo, ¿te acordás de los Del concubinos? Del 2005 para adelante, la derogación de todos los códigos que criminalizaban la homosexualidad y el transismo en todas las provincias. Ahí sí se derogaron todos los artículos que mencionaban homosexualidad o travestismo, o ropas contrarias al sexo, y esas cosas se derogaron todos en esos años. ¿Algo más? No, cerramos un poco lo que es fertilización asistida. Bueno, que uno podría decir que las respuestas de los dos grupos, salvo la última pregunta, en donde es evidente que hay una deuda pendiente mucho más fuerte en materia legislativa con las trabajadoras sexuales, el resto de las preguntas, las respuestas podrían haber sido intercambiadas y hubieran sido correctas, ¿no? De todas formas, o sea, hay muchas coincidencias en las situaciones de discriminación y de violencia que vivimos en la población LGBT y las que viven las trabajadoras sexuales. Que de hecho íbamos comparando y la verdad es que las respuestas de los dos grupos aplicaban para los dos grupos, ¿no? ¿Y por qué les parece que hay tanta diferencia en lo que pasó con la legislación? Por los prejuicios. Vivimos en una sociedad muy prejuiciosa. Entonces, ahí hablar de una... No sé cómo poner palabras. En el caso de las trabajadoras sexuales hay dos grupos. Sí, pero también hay dos grupos que se ven perjudicados con el tema de la reglamentarización en el trabajo sexual. Me parece que tiene que ver más, en el caso de la comunidad LGBT, tiene que ver mucho más con una cuestión de individual, o sea, de no tocar el derecho del otro, y en el caso de las trabajadoras sexuales habría grupos que dirían que están tocando el derecho del otro. Digo, esta discusión de la familia, la escuela, el sistema económico. La escuela, todo eso funcionaba para nosotros también. Pero por ahí... Lo estoy pensando en esta idea de lo económico. Hay un determinado sistema económico que no tenía que ver con lo otro, ¿no? O sea, hay un montón de gente, que es lo que discutíamos antes, queda fuera del sistema económico, teniendo autonomía económica y o sea, sustentando un montón de cosas y sus propias familias incluso, pero sin mostrarse, ¿no? O sea, tiene que ver con un sistema que ni siquiera paga impuestos, entre comillas, en un sistema capitalista. Pero también tiene que pero un sistema súper organizado, que sabemos quién recauda, dónde aprieta, que tiene que estar este dicto, que tiene que estar esta parada, absolutamente organizado, cada comisario sabe cuánto vale cada comisaría, absolutamente organizado, y ese es el sistema. Nosotros luchábamos contra la iglesia, ¿viste? Era el único objetor más fuerte que tuvimos para pelear las distintas conquistas de nuestras legislaciones. Acá la verdad es que vamos con una connivencia estatal, contra la policía, contra esa caja chica, y esos son el mayor interés, el mayor enemigo que tenemos realmente para regularizar el trabajo. El enemigo en común es otro, lamentablemente, y mucho más fuerte. Sí, pero además es mucho más complejo. Yo creo, dentro de lo que es el movimiento LGTB, tenía mucho más apoyo capaz de distintas corrientes políticas, que dentro de lo que es el trabajo sexual hay mucha crítica también incluso de la izquierda, de capaz que la izquierda nunca hubiera ido en contra, bueno, algunas izquierdas muy fuertes sí, ni hablar, pero ya en el último tiempo apoyaron el movimiento LGTB, pero que la regulación del trabajo sexual no, por distintos criterios que todos conoceremos o no, y al mismo tiempo desde el Estado reconocerlo es también tener que brindar un montón de servicios, que es armar todo un aparato que significa un montón de trabajo, que significa no estar trabajando en otra cosa, no estar invirtiendo en otra cosa. ¿Cómo se hace eso? Teniendo voluntades políticas detrás que deseen apoyar ese trabajo y no en otras cosas. Y además de todo el entorno con la iglesia, que es lo bacán. Son muchos actores que posibilitan también. Aparte a mí me parece que también pone en jaque todo un
como la reproducción social del sistema capitalista, porque si vos le mostrás, como que para mí funciona a partir de, si nosotros mostramos que la otra opción, la opción del trabajo sexual, es terrible, es atractivo, en oposición a la construcción estigmatizada de esto otro, me parece, por un lado. Y por el otro lado, es que la mujer adquiere un lugar de autonomía sexual, autonomía de las tareas domésticas, autonomía quizás de las maternidades legítimas, autonomía de un montón de cuestiones sobre la sexualidad, que también es un tema muy complicado. Que va de la mano del aborto también. Sí. Que es algo que tampoco se avanzó. Por lo menos yo conozco, en Argentina fue Ruth Merichelli, que fue la que integró el grupo SAFO, que mucha gente no conoce quién integró el grupo SAFO, pero ella fue una de las fundadoras. Y es interesante conocer que la primera activista lesbiana en Argentina fue una prostituta, que también ya en los 70, porque en el 72 ella da un testimonial de su vida como prostituta, ya en los 70 comienza a reclamar derechos de las prostitutas, y en los 80 no hay duda, también la idea empieza a proponer la idea de gremializarse. Esto está en buena medida invisibilizado, la verdad, porque por lo menos conociendo un poco el estado de la cuestión en historia, está absolutamente, pero hay archivos de hecho, que pueden demostrar. otra persona que estaba